vamos a grabar este nuevo episodio de nuestro video podcast de calendario y vamos a trabajar esta interesante onda encantada de la mano. Interesante onda encantada de la mano. Sí, la verdad es que la preparación previa ya ha dado bastante juego. Sí, la verdad que sí, ¿no? Tenemos... Y pues nada, vamos a hablar de esta onda encantada, que es una onda azul. Onda encantada de la mano, con la mano, el mono, el águila y la tormenta como pilares. Y que, bueno, yo creo que después de salir de lo que hablábamos antes, ¿no? Después de salir de la onda del mago, de todo ese trabajo de afrontar, de valorar, de hablar de tiempos, de qué es lo que hay que, en dónde está bien que nos enfoquemos y qué está bien que dejemos atrás. Con esa trascendencia del enlazador de mundos, ahora viene el momento de atraer acción. Sí, a ver, se supone que si hemos hecho un buen trabajito en la onda encantada del mago, siempre nos lleva a poner el foco en nuestra capacidad de enfrentar, como decías, ¿no? De enfrentar o de manejar las situaciones, ¿no? en la vida. Y de qué manera nosotros, a través de ese enfrentamiento, de ese tomar conciencia de lo que debo enfrentar en la vida, pues vamos evolucionando, vamos consiguiendo conocernos más a nosotros mismos, que es el propósito principal, ¿no? Y a través de conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás. Eso nos da un cambio de perspectiva también con respecto a muchas cosas, ¿no? que podemos estar criticando fuera, ¿no? Al hacer ese trabajo interior nos ayuda. Y eso nos prepara para empezar a hacer las cosas de formas diferentes. Eso es. A aprender a gestionar nuestro poder, digamos, nuestra capacidad de manejo, de control, ¿no? De hacerlo de formas más equilibradas, de formas más benéficas, ¿no? Para nosotros y para los demás. Y bueno, para la onda encantada de la mano, al final, lo que nos habla a un nivel un poco más profundo es de sanación. Entonces es ayudarnos de la sanación que procede de esa acción. Pero es como hemos hecho una limpieza, hemos hecho la raza blanca, que es la onda encantada de la que venimos, nos habla de hacer una purificación, ¿no? De hacer una limpieza. Y la raza azul que empezamos ahora habla de transformar. Nos habla de transformar. Entonces habla de que a través de ese discernimiento, de ese darme cuenta, de esa valoración de lo que me sirve y lo que no me sirve, ¿no? Que nos habla siempre la raza blanca, ahora estamos en disposición de poder hacer los cambios necesarios para que nuestra acción sea pues más acorde a ese cambio, ¿no? Sí, y además, tan necesario para nuestra evolución. Y luego lo veremos cuando hablemos de los pilares, cuando introduzcamos el concepto del águila, pero la mano habla no solo de accionar, sino además hay un matiz bastante interesante que es también buscar otras formas de tomar acción, ¿no? O buscar otras formas de manejar las circunstancias, porque al final si lo que buscamos es sanación, y sanación al final, me voy a lo que hablamos hace bastantes ondas encantadas atrás, al final sanación es trabajar nuestro bienestar, ¿no? Trabajar con lo que nos sienta bien o con lo que nos hace estar bien. Creo que mucho del cambio y mucho de la evolución tiene que ver con ese, ¿de qué otra forma puedo intentar hacer las cosas para que empiecen a sentarme bien? Claro, eso es esencial. Tanto el tono 5 como el tono 9 de esta onda encantada, que son el mono y el águila, nos hablan de eso, justamente, intentar tener otros puntos de vista sobre las cosas. Es necesario para poder realizar un cambio que sea profundo, porque si no es como que vamos cambiando cositas, pero de base seguimos estando muy centrados en aquello que nos limita, ¿no? Que nos limitamos, vamos a decirlo así, porque al final es lo que vemos, ¿no? Es en lo que nos enfocamos. Y el águila siempre nos habla de una visión mayor, de una visión más amplia. Y el mono nos habla de cambiar los puntos de vista.
de, darle, de ver lo mismo. Y de darles el valor correcto. Claro, ¿no? de ver lo mismo, pero desde otro lugar. Ver, pues eso, es como hacer ese trabajo del observador, ¿no? De salirte de la circunstancia y observarlo, observarte y observarlo, ¿no? Desde otro lugar. Y eso siempre te da una perspectiva que es mucho más, es más sanadora en el sentido de que te puedes dar cuenta de cosas que cuando estamos ahí en esa visión túnel, como tú dices, no vemos. Y eso es esencial para poder realizar, que es una palabra clave de esta Onda Encantada, realizar cambios. Que duren, que perduren y nos ayuden. Y tiene un detalle interesante esta Onda Encantada, que está en el tono lunar, en el tono 2, el reto, porque el reto es la armonía, es la estrella, ¿no? Sí. Entonces, a mí este reto, o esta polaridad, ¿no? O este desafío de la estrella en el tono 2, en un momento en el que debemos elegir o que se nos invita, vamos a quitar el debemos, se nos invita a elegir una acción correcta, incluso una acción diferente, creo que el reto está en hacerlo de una manera armónica, coherente, en no salirnos de escala, ¿no? Bueno, pero eso es algo que suele pasar cuando uno está intentando, está en circunstancias de cambio en la vida o tiene que enfrentarse, ¿no? No me encanta enfrentar situaciones que uno no está muy acostumbrado a lo mejor a lidiar con ellas o a gestionarlas. Es muy común el irte un poco a extremos, ¿no? O sea, si eres una persona, pues suele pasar, ¿no? Si es una persona, pues muy mental y que manejas las situaciones muy desde la mente y ahora mismo, pues las circunstancias, la vida te va trayendo cosas donde la mente, por lo que sea, no te está colaborando, ¿no? En ese sentido, y te manejas más a un nivel emocional, porque eso pasa, ¿no? Te notas más sensible, te notas más y no estás acostumbrado a ser tan sensible. Sí, lo normal, antes de poder equilibrarte en ese estado nuevo, digamos, ¿no? O de aprender a lidiar con estas circunstancias nuevas, es que te vayas a los extremos. Entonces, lleva su tiempo. Es un tema de también entender que la trascendencia de esta Onda Encantada es la tormenta. Y una de las palabras clave de la tormenta y de toda la razación en general, pero sobre todo de la tormenta, es la paciencia, es la necesidad de esa vivencia para poder realizar ese cambio, ¿no? Si nosotros tuviésemos esa capacidad de ver las cosas en su totalidad, en su globalidad, ¿no? De ver todo el proceso, todo sería mucho más sencillo. Claro, y nos daríamos cuenta de que era necesario a lo mejor llegar a ese extremo. Entonces, siempre desde el respeto para el común y desde, oye, que está bien que no sepamos, está bien que nos equivocarse, hacer las cosas mal, o sea, está bien. Lo que hay es que aprender de ello, ¿no? Que es lo que nos dice esta Onda Encantada, es realizar, y para realizar nos tenemos que equivocar, porque al realizar nos equivocamos. Y que es parte del proceso. Y que es una Onda Encantada azul, de energía azul. Entonces, como decías tú, es un tema de transformación. Esto también trae una carga a mayores, y es que aquí ya no se trata de pensar, no se trata de analizar. Aquí va a producirse una transformación sí o sí. O sea, estamos en un proceso que es activo. ¿Le colaboremos o no? Sí. Estamos hablando de un momento, de una Onda Encantada en la que se van a producir transformaciones y cambios. La energía azul habla de transformación, habla de paciencia, pero habla de transformaciones incluso a niveles muy profundos, ¿no? Que no tienen por qué ver con grandes cambios, pero sí con pequeñas tomas de conciencia que llevan a que, lo que es el concepto básico del clic, ¿no? Te das cuenta de una cosa muy pequeña, pero que hace que las cosas ya no puedan volver a ser igual. Y creo que el trabajo de esta Onda Encantada va por ahí. Ojo, en la sombra va en la negación de hacer eso. La resistencia. Pero bueno, ahí, claro, si nosotros hemos venido en la Onda Encantada anterior, ¿no? Haciendo ese trabajo porque algo muy importante en la Onda Encantada anterior, del trabajo de la Onda Encantada anterior, era el hacer las cosas que sé que debo hacer. O sea, directamente aquello que sé que debo hacer tengo que ponerme en marcha, tengo que empezar a dar pasos, tengo que poner la intención y poner la acción en ello, ¿no? Entonces, si nosotros aquello que realmente sabemos que tenemos que hacer frente, estamos ahí, hemos dado ese paso, lo estamos enfrentando, esta Onda Encantada
es maravillosa porque te va a ayudar a realmente solucionar, sanar y poder realizar y solucionar ese tema de una manera mucho más fluida y de una manera mucho más armónica y mucho más... Además, pues eso, que no lo vas a vivir como una crisis tan grande como si en esta onda encantada venimos un poco sin hacer el trabajo anterior. Es como que en esta onda encantada es como que hay un apremio, ¿no? Por hacer lo que tengo que hacer. Y ahí, bueno, pues siempre nos trae más... Bueno, la raza azul es sinónimo de crisis. Es crisis. Entonces, la crisis entendida como cambio y como movimiento. Que uno la puede vivenciar pues de una manera mucho más pesada, que otro va a estar en, pues eso, esa desarmonía, ¿no? Que está en el tono 2. ¿Cómo manejo el reto? El reto es intentar, dentro del caos, ¿no? Pues de esta movida que estoy teniendo, llevarlo desde una posición más positiva, de una valoración más de lo positivo que de lo negativo, y de intentar ver, yo siempre digo, hay que intentar ver la belleza, que es palabra de la estrella, ver la belleza en todo. ¿Que no lo vamos a conseguir siempre? Sí, es evidente. Y que habrá momentos en los que si siquiera estamos pensando, mira la belleza, te doy. O sea, directamente, mira la belleza, ¿entiendes? Sí, va a pasar. Pero que sí que hay que ser consciente de que la hay, de que está. No perder nunca ese punto de que, bueno, ahora mismo no estoy yo para apreciarlo, pero está, sé que está. Y que sea cual sea la dificultad sobre la que estoy viviendo ahora mismo, aunque me venga todo de recontramano, nada es para siempre. Nada es para siempre. Y que todo esto algo bueno tiene que tener. Entonces esto es un poco entre la sabiduría interna, que todos sabemos que nada dura eternamente, ¿no? Y que todo se pasa y que siempre aprendemos algo, intentamos aprender algo de ello. Yo creo que es el punto sobre el que se tiene que trabajar esta onda encantada. Que si hay mucha movida y mucho cambio, sí. Que lo puedes gestionar desde un centro más equilibrado o totalmente desequilibrado también. Ahí es el tema dónde está cada uno y cómo cada uno puede, cómo cada uno ve, porque al final esto es un tema de visión y de punto de vista, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces, si yo estoy viviendo una circunstancia complicada y no sé qué hacer, tema de la mano, no sé qué hacer, pues a lo mejor respira, ¿no? Yo tengo un día así un poco complicado. A lo mejor respira, intenta verlo desde otra perspectiva y suelta. Y suelta. Y oye, a los 5 o 10 minutos a lo mejor tienes otra energía y te ayuda a verlo de otra manera. Esto funciona así, ¿no? Siempre es así. Entonces, pues, para mí, una onda encantada maravillosa para hacer cosas y realizar cambios muy importantes para nosotros, positivos, pero que a lo mejor conllevan tener que pasar un proceso un poco complejo. Pero nada, siempre ya digo, con mucho ánimo, con mucha... el perro está en el tono 4 y el tono 4 es dar forma. ¿Qué forma concreta tienen que tener las cosas? ¿No? El perro siempre nos habla del amor y correcto. Entonces, independientemente que sea lo que nos esté sucediendo, lo que está pasando, lo que estemos vivenciando, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que querernos, valorarnos y apreciarnos a nosotros. Porque si no somos capaces de hacerlo, lo vamos a vivenciar todo mucho peor, porque la soledad, ¿no? Me puedo ver muchísimo más solo, me puedo ver, puedo tener, porque el perro es muy mental, ¿no? Entonces puedo tener pensamientos de eso, de un poco de víctima, ¿no? Sobre lo que me está pasando y olvidarnos de que, oye, yo formo parte de este proceso, yo tengo algo que decir y tengo algo que hacer en este proceso. Y aunque todo me venga de mal, pues si yo me quedo ahí y encima me hundo y diciendo no soy capaz de gestionarlo o no puedo con esto, o pues peor. Que yo siempre digo, ¿no? Uno tiene que respetar, ¿no? El no estar bien, uno tiene que respetar el, pues, que tengo un día hoy pues malo y lo veo todo negro. Sí. Lo que no podemos es quedarnos ahí. Hay que siempre transformar. La energía azul habla de eso, de transformar. Y hay una palabra que me gusta mucho de la energía azul que es transmutar.
Y transmutar es cambiar una señal por otra. Si yo estoy en un... Y siempre tenemos que darnos cuenta de que la energía es dual, y el calendario es maravilloso, es en lo que se basa, ¿no? Y si estamos hablando de la falta de estima, también hablamos de la estima. O sea, si hablamos de el sentimiento de amor, ¿no? También estamos hablando del sentimiento de odio. Entonces es muy normal que en un momento determinado estés en un extremo o estés en el otro. Entonces hay que respetarnos. Tenemos el derecho de estar, ¿no? Lo que no podemos es quedarnos en los extremos. Tenemos que intentar equilibrar, ¿no? Y permitirnos eso. Y no sé cómo ves tú, la energía que tenemos en el tono 3, que es la luna. Claro, Que ahí está el kit de todo, está un poco todo esto, ¿no? Porque las emociones... a mí me llama la atención ese puente 3-4, que es el puente Luna-Perro, quizá porque me toca mucho personalmente, que es lo que, bueno, el tema de cómo las emociones atacan a la mente, o cómo, más que eso, Mira lo que acabas de decir, cómo las emociones atacan a la mente. Sí. Cómo las emociones atacan a la mente. Sí, porque las emociones se escapan de categorizar, las emociones se escapan de estándares, ¿no? Entonces, bueno, quizás sería más subjuntivo, es decir, es la mente la que se siente atacada por las emociones, en realidad, porque intenta manejar o intenta gestionar lo que no le corresponde. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la mente normalmente tiende a enfriar mucho esa emoción. Es un mecanismo de defensa que tenemos, ¿no? Tenemos una emoción, nos embarga una emoción. Como dices tú, me ataca una emoción. Me ataca una emoción es eso, es como decir, no sé cómo gestionar esto. No estoy acostumbrado a moverme, lo que decía, ¿no? En una parte más emocional, ¿no? Pues tú y yo somos muy mentales, entonces ahí yo te entendí perfectamente, por eso me reí, ¿no? Porque sí, es como, ¿y ahora con esto qué hago? ¿No? Entonces, la emoción, la mente emocional en equilibrio es maravillosa, porque es aunar bueno, es equilibrar, ¿no? La mente, o sea, mi pensamiento con lo que siento. Sí. Normalmente, claro, nosotros alcanzamos esos estados puntuales, ¿no? Pero normalmente no vivimos en ese estado, ¿no? Normalmente la emoción nos saca, ¿no? Muchas veces de nuestra concentración o nos ataca y nos deja un poco, pues, sin saber muy bien cómo gestionar. Y una persona que opera mucho desde la mente lo que tiende a hacer es enfriar esa emoción porque intenta irse a lo que de alguna manera controla y maneja, que es la mente, ¿no? Y entonces aquí voy a estar más cómodo, lo voy a llevar mejor, claro. voy a accionar mejor desde aquí, ¿no? Pero en la onda encantada de la mano, claro, tú y yo tenemos, bueno, parecidos, somos bastante parecidos en ese sentido. Pero las personas que son más emocionales y que operan desde la emoción, ¿cómo le dices vete a la mente? Y con la mente puedes gestionar esa emoción, ¿no? Entonces, normalmente las personas que operan, que son más emocionales y de repente tienen mucho barullo mental, ¿no? Es difícil hacer esa separación de mente-emoción. Y se mezcla todo mucho, ¿no? El puente este que decías tú. Entonces, no sé, yo creo que en esta onda encantada necesitamos conseguir ese equilibrio de que gestionar mis emociones no solo desde la mente, sino más que gestionar, yo diría canalizarlas o sacar eso que no puedo manejar, darle una salida constructiva haciendo, porque es la onda encantada de la mano. Es cuestión de hacer. Entonces, normalmente lo que tenemos es mucho barullo, ¿no? Si tenemos barullo emocional y si tenemos barullo mental, que no tenemos claridad, o nos paralizamos, no sabemos muy bien por dónde tirar, ¿no? Claro.
Yo, por lo menos a mí personalmente, en estados, cuando he estado en algún tipo de proceso de este tipo, lo que me ha servido ha sido canalizar eso de alguna manera constructiva, hacer algo, crear algo, hacer algo, que es el reto. El reto de la estrella nos habla de crear. De crear, sí. Entonces, hacer algo, buscar la forma, ¿no? Probar, pero sí intentar darle una salida a todo eso que no puedo gestionar, ¿no? Emocionalmente. O desde la mente, estoy demasiado emocionado y no sé bien cómo manejarlo. Esta onda encantada yo creo que nos ayuda mucho a aprender a nuevas formas de canalizar energía. Bueno, de hecho, en el tono 5 está el mono y el concepto de puente es muy aplicable a esta onda encantada, ¿no? En el tono 5 tenemos al mono y al águila la tenemos en el tono 9, ¿no? Entonces tenemos por un lado el mono que habla de valoración. De entrada, el tono 5 nos dice que el poder en esta onda encantada, la herramienta fundamental, de alguna manera, en esta onda encantada, es por un lado la valoración, la correcta valoración, y por otro lado también a mí me gusta mucho el disfrute aplicado al mono, ¿no? El disfrutar el proceso. Pero al tono 9, a la vista del tono 9, en esa parte baja de la onda, cuando se representa así en espiral, tenemos al águila, que el águila nos pide permitirnos una nueva visión de las cosas, ¿no? Entonces esa relación de valoración correcta con nueva visión de las cosas, en un momento en el que el propósito de la onda encantada es accionar, fíjate que esto tiene mucha o marca una continuidad muy interesante con la onda del mago, que es ¿vale? Y si las cosas las podemos darle valor a ver las cosas, o podemos darle valor a hacerlas, o podemos hacer las cosas desde darle valor a otros puntos de vista, ¿no? Claro. Siempre. Y hay una cosa que también es muy importante del mono, que es que nace con esto del disfrute, ¿no? Que tiene que ver con el no tomarse las cosas tan en serio y el no tomarnos tan en serio, ¿no? A nosotros mismos a veces, porque eso hace que seamos muy rígidos y hace que nos perdamos mucho. Es como que si yo pienso, por ejemplo, en una persona que sea muy perfeccionista, por ejemplo. Esta onda encantada seguramente lo va a poner en situación donde va a tener que revisar ese punto de perfección, porque o lo revisas o te vas a volver un poco loco. Porque claro, te vas a desquiciar, ¿no? Entonces, yo creo que esta onda encantada, si nos la tomamos como un aprendizaje de formas nuevas para hacer las cosas, para hacerlo todo, cada uno donde nosotros tengamos nuestro conflicto, sabemos que ahí nos va a costar más. Pero si aprovechamos toda esta energía que va a entrar de cambio, de transmutación, de transformación interna, ¿no? Y la aprovechamos para hacer limpieza, ¿no? De todo aquello que yo sé que no estoy haciendo bien, o que yo sé, y cuando digo sé, es cuando mi voz interna, cuando yo realmente sé que no lo estoy haciendo bien, ¿no? O que podría hacerlo mejor. De hecho, tenemos al humano en el tono 6 ahí. ¿Que podría hacerlo mejor? Sí, claro. Totalmente. Tenemos a ese humano en el tono 6 que nos dice, trata de equilibrar tu relación, porque el humano habla también el humano guerrero habla de esa conexión con el yo interior, ¿no? con la voz interior. La voz interna. Entonces trata de mantener eso en equilibrio. Claro, es que bueno, esta es una onda cantada para intentar mantenerse en equilibrio. Es así. El tono 7, los tonos 7 de la onda encantada, a mí al principio me costaba mucho integrar el significado de la energía del tono 7, porque es como, el tono 7 es la bisagra de la onda encantada, ¿no? Es como la integración, ¿no? de la parte de trabajo interno y personal, ¿no? Para después ya poder manifestar ese trabajo fuera y convertirlo ya en un servicio, que dice el calendario, ¿no? El servicio habla de ya la interacción con el afuera y qué aporto y qué me aportan. Y en el tono 7 de esta onda encantada está el caminante del cielo.
Y el caminante del cielo, nosotros siempre hablamos del caminante y hablamos del coraje, ¿no? Hablamos del valor, ¿no? Y hablamos de, bueno, pues de esa fe, ¿no? Esos saltos de fe que quedan a veces. Sí, en el tono 7, que era lo que decía, a mí me costaba un poco integrarlo, porque es... yo decía, el tono 7 es como un canal, es un canal energético, es como la energía que está en el tono 7, es una energía en la que realmente, o yo pensaba, yo no debo de, o sea, no es que yo tenga que hacer nada, simplemente es algo que yo tengo que percibir, sentir y dejar, ¿no? De alguna manera que esa energía pase a través de mí. Canalizarla, ¿no? Con el tiempo yo me he dado cuenta de que el tono 7, a mí personalmente, porque bueno, sabemos que estamos hablando de ondas encantadas que son para todo el mundo, ¿no? Es algo universal, pero que después a nivel individual cada uno tenemos nuestro trabajo, ¿no? O sea, es como este es el trabajo de fondo, ¿no? Y después dentro de este trabajo cada uno está en el suyo. Entonces, a mí personalmente el tono 7 siempre me ha llevado mucho a intentar vencer las dificultades. Para mí es un tono que ayuda a vencer la dificultad de la onda encantada, si tú esa energía la integras bien, ¿no? Y el caminante, si estamos hablando de la acción, de cómo hago las cosas, o cómo me sano, cómo intento sanarme a través de las cosas que hago, o cómo intento ser productivo a través de las cosas que hago, o cómo intento que lo que hago sirva, ¿no? Y le sirva a más gente. El caminante, para mí, es esa integración de lo más concreto con lo más abstracto, la energía más sutil con la energía más concreta. Entonces habla de... hay como que si yo consigo equilibrar la intuición, eso que siento y que es, pues eso, una energía más sutil, más sutil, ¿no? Esa fe, si eso lo auno a algo práctico, tangible, soy capaz de traerlo aquí, a la Tierra, ¿no? Materializarlo de alguna manera, eso me va a ayudar con el tono 2 de esta onda encantada, que es el reto, ¿no? La dificultad, que es la estrella. Y la estrella nos hablaba la estrella nos hablaba de la autovaloración, ¿no? Del valor personal que yo tengo, ¿no? Del valor personal que yo me doy. Claro, que yo tengo, porque, claro, yo me puedo dar un punto positivo, un punto negativo, o bueno, me puedo valorar de muchas maneras, ¿no? Pero realmente el trabajo ahí hablaba de, más que de alimentar la importancia del ego, era alimentar la importancia del alma, ¿no? Que es algo de lo que ya hablamos en la onda encantada anterior, porque claro, esta es la dificultad. Entonces, te das cuenta de que todas las ondas encantadas tienen como hay como un continuo, ¿no? O sea, si nosotros hemos hecho bien aquel trabajo anterior hacia las ondas encantadas, pues este trabajo lo vamos a vivir mucho mejor. O sea, básicamente es eso, ¿no? Es como volver a pasar, pero desde otro lugar y trabajar esa energía desde otro lugar para integrarla, ¿no? en el más amplio sentido posible, esa energía, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos como una dificultad. Mi valor personal, y en este caso, como estamos en una cantada de la mano, habla de qué valor tiene lo que hago. ¿Y dónde está ese valor también? O sea, está en mi... Eso, lo que hemos hablado en otras ocasiones. ¿Alimenta mi ego o alimenta mi alma? Exacto. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un equilibrio, porque no puede alimentar solo el ego y no puede alimentar solo el alma. Bueno, yo creo que estaríamos en otro nivel de conciencia, ¿no? Si solo alimentásemos el alma. Aquí estamos en un planeta de formas y necesitamos darle forma a las cosas, ¿no? Vale, entonces es ese caminante que nos habla de eso, de unir lo denso y lo... no sé si, bueno, sí, unir o moverte de una manera equilibrada entre lo denso y lo... Claro, encontrarle su sentido, encontrarle su forma. Y ser capaz de canalizar esa energía, ¿no? Ser capaz de entender a dónde te lleva. Y luego estaría el mago, que es un poco el compendio de la anterior, el mago en el tono 8, ¿no? Que, tal y lo que hablábamos antes, ¿no? Invita a hacer una reflexión de hasta qué punto quedó integrada la onda anterior
y nos lleva al tercer pilar, nos lleva al águila en el tono 9, ¿no? Un poco el cómo. Y al final el águila nos va a pedir esto, nos va a pedir, sí, eso que dices, eso que te gusta, ¿no? Lo de salir de la visión de túnel y buscar una visión más amplia, porque al final es la única forma de entender, a raíz de una nueva valoración y a raíz de eso que vamos a traer, que es nuevas formas de hacer las cosas. O sea, tanto de hacer cosas nuevas como de nuevas formas de hacer las cosas de siempre. Exacto. Pero eso nos va a hacer falta una visión más amplia, más integradora. Bueno, yo creo que la vida se va a encargar, ¿eh? En esta onda encantada Sí. es probable que si nosotros no hacemos ese trabajo mutuo propio, Se nos va a plantear. sí, las situaciones van a venir porque funcionan así. Porque, bueno, cuando uno no se mueve, digamos, no está haciendo lo que tiene que hacer, pues yo creo que las circunstancias externas se acomodan para que sí o sí tengas que enfrentarlo. Pasar por ahí. Claro. Entonces, pues es lo que hablábamos, ¿no? Ahí va a depender mucho de cómo cada uno, la actitud, ¿no?, que cada uno tome a la hora de enfrentarse a esas dificultades, a esa situación, ¿no?, que te va a sacar de tu forma habitual de hacer las cosas, ¿no? O que te va a enfrentar a aquello que estás evitando, ¿no? Vamos, es así. Y si no vas a ver mucho, suele pasar también que se ve mucho ese trabajo que tú tienes que hacer y que estás a lo mejor evitando, ¿no? O ese cambio que tienes que realizar en tu acción, no lo has hecho. Pasa mucho que lo empiezas a ver fuera. ¿Ves? Gente que está en esa circunstancia o que está lidiando con ese tipo de conflictos, ¿no? Es como que el espejo lo tenemos en el tono 12, en esta onda encantada. Y el tono 12 es un tono de cooperar, de cooperación. Ahí ya hay una exposición hacia el afuera, ¿no? Y del afuera hacia mí. Entonces, puede pasar mucho eso, que justo eso que estamos evitando lo estamos viendo, sí, que sucede delante de nuestras narices a personas que conocemos o que se dan circunstancias, ¿no? A mí un espejo, el espejo en el tono 12 me parece que es la energía del darte cuenta, sin querer. O sea, no porque lo estés buscando, sino porque te lo vas encontrando. Sí, para mí es esa energía del darte cuenta. Claro, lo que pasa es que el darte cuenta, yo siempre digo, no, la vida te pone luminosos por el camino. Estamos viendo, y eso es el espejo en el tono 12, tú lo vas a ver ahí fuera. Tú realmente vas a integrar eso, ¿no? En el momento en el que dejes de externalizarlo. Claro. Entonces, el cambio aquí pasa por intentar, o sea, esa empatía, porque al final se necesita un grado de empatía para poder integrar realmente todo lo que me sucede. ¿Por qué? Porque es muy probable que tú hayas visto o te hayas encontrado con personas que han vivido situaciones parecidas, tú has vivenciado esa experiencia, ¿no?, desde el punto de vista del otro, ¿no? Pero no has hecho esto que siempre decimos, yo en tu lugar, ¿no? Sí. Pero yo en tu lugar es como muy mental, me quedo muy en la mente, pero no me voy al sentir. Si yo hago el ejercicio de ponerme en la piel, ¿no?, que eso es muy de la serpiente, de ponerme en la piel del que tengo enfrente e intentar sentir lo que esa persona puede estar sintiendo, ahí la integración ya es diferente. Tú estás tomando conciencia de una forma diferente, sí, más profunda. A mí aquí ese grupo del tono 10 al 12, ese grupo guerrero, tierra, espejo, me lleva un poco a lo que estás diciendo tú ahora. Pero porque en tu entorno cercano, creo que es un momento en el que en tu entorno cercano vas a encontrarte precisamente con situaciones de la naturaleza de las que a ti te toca trabajar. Claro, pero no solo porque estés más, o igual sí, porque estás más sensible a ver ese tipo de cosas en este momento, pero teniendo en cuenta que es un trabajo que todos vamos a hacer, creo que vas a encontrar muchos ejemplos en tu entorno cercano. Pero ejemplos además que no es porque tú tengas
no es porque sientas la necesidad de ponerte en el lugar del otro, sino que vas a ver al otro haciendo lo mismo que tú sabes que te toca. Claro, a ver, son espejos. Son espejos. Eso sucede siempre. ¿Qué pasa? Que si estamos hablando de acción, de hacer, de cosas que tengo que realizar, yo creo que lo que tú vas a ver es, y ahí va a depender un poco en el punto en el que uno esté, ¿no? Pero lo que vas a percibir seguramente fuera es que hay gente haciendo eso mismo que tú tienes que hacer, ¿no? Eso mismo que tú deberías de estar haciendo, ¿no? Y a lo mejor puede ser lo contrario. A lo mejor puedes ver gente que no está haciendo lo que debe hacer. Ya. ¿Qué pasa? Que ese lo que debe hacer es desde tu punto de vista. Ya. Desde el tuyo. Pero entonces, al final, tiene que ver con lo tuyo, con lo que tú debes hacer, ¿no? Sí, pero bueno, no tanto... Ahí tenemos un guerrero en el tono 10 que al final habla de cuestionarte. Y de conexión con tu ser superior y de conexión con lo que, a lo mejor con lo que realmente deberías estar haciendo, pero sobre todo de cuestionarte. Yo creo que es mucho, por eso me llama la atención este grupo, es del tono 10 al 11, guerrero, tierra, espejo, ¿no? O sea, lo que veo me ayuda o me colabora a centrarme, la tierra, en lo que para mí es un enganche. Porque a mí el guerrero me llama mucho la energía es del engancharme con algo que yo sé que no me corresponde o que... con patrones antiguos, sobre todo, con patrones viejos. El guerrero tiene que ver con eso, con la voz interior. Yo le llamo esa conciencia, ¿no?, que tienes aquí hablándote en la oreja, ¿no? Eso que sabes. Eso para mí es la gracia del guerrero, ¿no? Pero el guerrero, ese cuestionamiento que hablamos del guerrero, para mí es indispensable, y yo creo que la palabra es el hacerte responsable, el tomar la responsabilidad que a ti te toca, ¿no?, para realizar esos cambios que tienes que realizar, ¿no? O para, bueno, pues la circunstancia que estés viviendo, que tú sabes que tienes que hacer las cosas de una manera o de otra, o que las estás haciendo mal, o que las podrías estar haciendo, pues, de otra forma, ¿no? Eso es una de las invitaciones de la onda. Claro, entonces, y que te estás resistiendo, ¿no?, a ese cambio. Y a mí el guerrero ahí, en el tono 10, me habla de eso, de esa responsabilidad. A mí la energía amarilla, en general, me habla de... Porque me habla de madurar. De madurar en el sentido de que la experiencia te da referencias, te da... Claro, te enseña, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa seguridad interior de que no estás haciendo las cosas bien y no hay esa coherencia, ¿no?, en ser capaz, ¿no? Esto es muy del humano, sí, ¿no? Y el humano lo tenemos en el tono 6 y es el equilibrio. ¿Cómo me voy a equilibrar? ¿Cómo voy a estar más equilibrado aquí? O sea, siendo muy conscientes de que todo esto es mi voluntad, o sea, la que va a manejar o a no manejar esto. Por mucho que yo crea que no, que tengo las manos atadas y que es la vida, no. Es nuestra voluntad al final la que nos mueve, ¿no? O no nos mueve, somos nosotros. claro. Entonces, el resto son un poco, bueno, pues lo que decíamos, ¿no?, las excusas, las cosas que nos contamos para no movernos, ¿no? Es verdad. Para no hacer o al contrario, para seguir haciendo lo mismo de la misma manera. Bueno, tenemos el cierre en el tono 13, el tono cósmico que cierra la onda cantada, la trascendencia, la transformación final que nos pide es la tormenta, ¿no? Y detrás de una tormenta hay un viento. Entonces, al final nos pide una transformación, pero basada en mi verdad. Y no cualquier otra cosa. Y en la comunicación interna con nosotros mismos. Entonces nos pides una transformación. Además, no habla solo de una transformación. La tormenta no habla de una transformación de formas,
hablando de una transformación interna real, o sea, de integrar en ti mismo cosas que hay que cambiar. A mí es que me llama mucho porque además estoy, incluso personalmente, estoy en un momento en el que todo me está llevando a empezar esta onda encantada con 2 o 3 temas muy claros encima que necesitan una transformación, que necesitan un cambio, y a lo mejor no son cambios radicales, pero sí son como actualizaciones. Yo lo veo más en el sentido de, hay aquí partes del software que toca hacerles un upgrade. En mi caso ya son luminosos, ya que ya no puedo obviar más ya, ¿me entiendes? O sea, ya es malo. Sí, sí. Es una anda encantada de hacer, de ponernos manos a la obra. Cuando... No, que luego sí, vale, ponernos manos a la obra, pero fíjate que es una y además, no, pero además es una encantada en la cual el tema de la valoración de los eventos, de la valoración de los hechos, pero sobre todo la valoración personal está muy presente, ¿no? Y de hecho, bueno, habíamos hablado de esto, de valoración de nuestras propias capacidades, ¿no? Que es un poco el trabajo que finalmente pide la tormenta, ¿no? Como de quitar capas y dejar encima de la mesa lo que realmente tiene valor. Claro, porque al final, a ver, se pueden dar muchas circunstancias en esta onda encantada, ¿no? Podemos estar queriendo, vamos a poner un ejemplo, imagínate, estás en esta onda encantada y yo estoy trabajando y estoy poniendo toda mi energía y toda mi creatividad, ¿no? en un proyecto y estoy dándole con todas las ganas a este proyecto para que salga y no sale y no acaba de cerrar y yo en vez de a lo mejor pues lo que nos decía este águila, ¿no? Toma un poco de perspectiva, míralo desde otro punto de vista, mira a ver si puedes hacer algún cambio. No se trata de como no sale lo dejo y me voy, no, vale, vamos a observarlo, vamos a ver qué pasa, dar una vuelta. En vez de hacer eso, yo sigo empeñado en que la cosa tiene que ir por aquí, fuerzo, ¿no? Puede estar pasando esto. ¿Qué va a pasar? Pues que nos damos cuenta. Y por otra parte, eso sería no tener hecho el trabajo de la onda anterior. Claro, a ver, todo es... Que todo precisamente nos pedía eso, tío. A lo mejor hay cosas de las que tienes que darte cuenta que no toca o que ya no son relevantes. Exacto, entonces, por un lado puede estar pasando eso y entonces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que no podemos seguir forzando o manejando o realizando las cosas por narices porque a mí me da la gana, ¿no? De que sean de esta manera y estar aquí, dale que va, o puede estar pasando todo lo contrario. Yo tengo un proyecto que no me he animado a empezarlo, no me he animado a poner esa energía, no me he animado a hacerlo y que ahora tenga que empezar con eso, ¿no? A lo mejor sin tener ni idea de por dónde, pero la onda encantada de la mano lo que dice es que se aprende haciendo, hay que hacer las cosas. Pero no sin criterio, ¿no? Es lo que decías tú, hay que ir quitando capas, viendo, ¿no? Probando, ¿no? La mano abre puertas y también las cierra. O sea, hablamos de que según en qué casos, pues esa acción va a ser más en avance y en otros casos va a ser una acción para cierre. Entonces, dependiendo de la circunstancia en la que cada uno esté, pues lo va... Claro, ahí está ¿tú qué sientes que tienes que hacer, ¿no? Con esta circunstancia? Y además, y ya un poco para cerrar el tema, hablábamos de la conexión o el reconocimiento que tiene que ver con la tormenta, ¿no? El reconocimiento de habilidades personales, o lo que decías tú, el tema de cuál es tu abundancia personal. Claro, ¿cuál es tu abundancia personal? Esa es una buena pregunta, porque yo creo que, mira, para cierre sería maravilloso, o sea, hacernos esta pregunta. ¿En qué creo que soy abundante internamente? ¿En qué creo que soy abundante? Pararnos ahí, a pensar un poquito, a sentir y sacar eso, ¿no? Sin pensarlo mucho,
simplemente qué palabra me sale, qué me viene, ¿no? Claro. ¿Qué creo? O sea, qué naturalmente me sale contestar a esa pregunta, ¿no? Y desde ahí empezar a valorar si yo eso lo estoy apreciando, si yo esa abundancia que yo tengo la estoy utilizando y la estoy concretando y la estoy poniendo en mi día a día, en mi quehacer, ¿no? Porque bueno, yo creo que eso nos va a dar una información muy interesante. Sí, Muy interesante. Y muy práctica, Sí, además. sí. Así que hacer esta pregunta. ¿Qué creo? ¿En qué creo que soy abundante? ¿Qué abundancia interna tengo? ¿Qué cualidad? ¿Qué capacidad? Y la primera Creo. palabra que salga, y luego, ¿de qué manera puedes utilizar eso para este trabajo? Exacto, exacto. Porque ahí hay una palabra que va a ser clave, si lo hacemos y dejamos que eso fluya y que salga esa palabra, ahí va a haber una información clave en qué hay que desarrollar en esta onda encantada. Muy bien, pues yo creo que... Bueno. Yo creo que está bien desarrollado. La verdad que hemos tenido un día espeso, pero bueno, ¿no? Lo hemos conseguido hoy. Lo hemos conseguido, sí. Hoy ha sido Bueno. un día largo y sí, intenso. Largo. Sí, sí. Bueno. Pues, muchas gracias a todos. Sí. Nada, como siempre, si queréis más información sobre el calendario maya, www.micalendariomaya.es. Eso es. Bueno, y ahora ya tenemos, aparte del podcast, el canal de YouTube. El canal de YouTube y en redes, ¿no? En redes. Aquí, próximamente. Próximamente empezaré a trabajar el tema de redes, Ahí lo está. mío personal. ¿Ves? Lo publicaremos cuando esté y ya empezarán a salir cosas ahí. Muy ahí yo trabajaré un poco más mi parte de tarot. Perfecto. Pero muy relacionado con calendario, de hecho. Así que son las dos herramientas. Ya os iremos informando de los cambios. Sí. Se viene en movimiento. Se vienen movimientos interesantes. Vale. Pues nada, que tengáis buena semana, buena onda encantada y a ser muy sanadores en nuestra acción. Eso es. Bien hecho.